Dios les bendiga a toda la audiencia. Reciban cordial saludo en el nombre glorioso de Jesús. A los pastores que están conectados. Saludo muy especial para la Junta Administrativa, mis pastores superiores, según el orden jerárquico. Quiero saludar también a mi compañero de milicia, compañero de comité, nuestro hermano John Palacio. Saludo muy especial para usted, mi hermano John. Al hermano Alejandro, saludo muy especial también para usted. Y bueno, a toda la amada audiencia en esta hora. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Este es el alimento que se digiere por los oídos. Vamos a meditar unos minutos aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Nos dice las Sagradas Escrituras de esta manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, gracias a Dios tenemos un tema muy especial en este maravilloso programa como es Rompiendo Cadenas. Y bueno, gracias a Dios también por esta gran oportunidad. Saludo para los que están conectados en el chat, tanto los creyentes, pastores y también las visitas que se conectan a esta hora, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bueno, tenemos el tema especial es de esta mañana titulado Prácticas espirituales. Esta es la temática de esta mañana y prácticas espirituales. Todo aquello que se practica realmente se puede facilitar mejor las cosas, porque lo que no se practica se olvida. Y las prácticas espirituales se puede llamar también disciplina espiritual. ¿Qué es una práctica espiritual o una disciplina espiritual? Es la realización regular o tiempo completo de acciones y actividades comprendida con el propósito de inducir experiencias espirituales y cultivar el desarrollo espiritual. ¿Cuándo desarrollo yo mi vida espiritual? Cuando practico lo que realmente tiene que ver con en el camino que yo ando. Es importante tener en cuenta esto porque si no hacemos esto, es imposible que agrademos al Dios Todopoderoso. Vamos a mirar en esta hora algunos puntos importantes que tienen que ver con las prácticas espirituales. Y como número 1 tenemos la meditación. Una pregunta que surge, amigo y hermano, querido pastor que te encuentra conectado en esta hora. ¿Estás meditando tú en las cosas de Dios? Bueno, la palabra meditación es pensar, analizar y reflexionar. Es importante pensar cómo está tu vida delante de Dios, cómo está mi vida delante del Dios Todopoderoso. Para entonces analizar y sacar lo que es negativo y quedarnos con lo que realmente le agrada a Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, verso 8. Nos dice de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Este texto es contundente y muy edificante para meditar en su palabra. ¿Cuántos meditan en la palabra en el día o en la noche? Bueno, lamentablemente hay muchos que no se preocupan por eso, pero en esta hora es importante preocuparnos por leer la palabra, por meditar en ella, por profundizar en ella. Porque San Juan capítulo 5, verso 39 nos dice de esta manera: escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí en el Antiguo Testamento el Señor le está hablando a aquel joven llamado Josué. Dice que tenía que meditar de día y de noche. Pero hay promesas grandes en este texto y dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
O sea que la única forma que nosotros podemos guardar la palabra de Dios es colocándola en práctica. Y como estamos hablando de prácticas espirituales, si yo no me ejercito en lo que Dios me ha dado, en las cosas de Dios, yo no puedo avanzar en este mundo espiritual. Hay gente que medita, hace meditaciones trascendentales con el propósito de doblegarse el cuerpo, de salir del cuerpo, de tal manera que hacen prácticas espirituales, pero que no vienen de parte de Dios. Recordemos que hay dos espíritus. El espíritu de Dios que nos conduce hacia el cielo, pero está un espíritu malo que conduce al ser humano hacia abajo. Pero en esta hora Dios quiere que todos vayamos avanzando en este camino con el objetivo trazado, y es entrar al reino de los cielos. O sea, aquí le dice, entonces hará prosperar tu camino. Esta es la gran promesa. Cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando usted analiza y se apropia de ella, usted y yo estamos prosperando nuestro camino. Pero no solamente dice en la vida espiritual, sino que dice en todo. Si tú tienes un negocio, Dios te va a bendecir. Si tú tienes un empleo, Dios te va a bendecir grandemente. Y te va a colocar por encima de todos tus compañeros. ¿Por qué? Porque sencillamente estás meditando y apropiándote de la palabra de Dios. Y cuando estás meditando la Biblia, se cumple lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que es una bendición grande meditar en la palabra de Dios. Es una bendición grande practicar las cosas espirituales, porque entonces vamos a ver la gloria de Dios. Esto en cuanto a la meditación. Aquí nos dice Josué 1, versículo 8. Ya lo hemos leído. Vaya anotando ahí, tome papel y lápiz. Y esto es para que usted se apropie de que si nosotros nos ejercitamos en esta vida espiritual, vamos a tener grandes éxitos. Sí, querido amigo, hermano que me escucha, te invito a meditar. Pero hay un segundo aspecto, un segundo punto en el ejercicio espiritual o las prácticas espirituales. Y aquí tenemos es el perdón. Todo creyente, todo el que anda en este camino del Señor, que realmente quiere agradar a Dios, debe perdonar. Si usted y yo no perdonamos, no tenemos acceso al reino de los cielos. Porque la Biblia dice, Mateo capítulo 5, fíjese lo que dice la palabra de Dios, versículo 12, y esto lo dice el Señor en la oración modelo, en el Padre Nuestro. Nos dice la palabra de Dios de esta manera. Verso 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No me diga usted en esta mañana que está bien con Dios si no ha perdonado a su ofensor. El Señor dijo en cierta ocasión, oísteis que fue dicho. La palabra oísteis quiere decir que es algo que ya pasó, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si tú estás aborreciendo a tu vecino, a un familiar, es importante en esta hora que empieces a reflexionar y a pensar que tú no tienes conexión con Dios si no perdonas. Si hay heridas abiertas en tu corazón, tú no puedes tener conexión con Dios en oración. No puedes sentir la presencia del Dios vivo, porque el Señor nos llama a perdonar. Fíjese que si Él perdonó a aquellos que lo crucificaron, que lo maltrataron, que le dieron de puntapié, le colocaron una corona de espinas. Sin embargo, cuando estaba en tiempo de agonía, cuando estaba a punto de morir, Él dice, Padre, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. O sea que el Señor perdonó a pesar del maltrato físico, a pesar del maltrato psicológico. Dios perdonó, pero no perdones de apariencia, no, no, Señor, perdona de corazón.
Mucha gente dice, yo lo perdoné, yo lo mastico, como se dice secularmente, pero no lo trago. Entonces no has perdonado. Porque el perdón que habla la Biblia es un perdón de transparencia, un perdón de verdad, un perdón original, que tú olvides aquello. Si tú no olvidas aquello que te hizo, no has perdonado todavía. Si tienes heridas abiertas en tu corazón, no has perdonado todavía. Por eso en esta reflexión, en este programa que ha sido de gran bendición y no es, su petición es importante para nosotros. Este segundo aspecto es el perdón. Cuando tú y yo perdonamos, vamos a vivir tranquilo, relajado. Pero si tú dices que has perdonado y todavía sigue la herida abierta en tu corazón, no vas a estar tranquila, no vas a estar tranquilo. Por eso es necesario que tú practiques las cosas espirituales. El texto que hemos leído dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esto no quiere decir sinceramente de que aquí hay dos personajes. Un hombre natural, pero también hay un hombre espiritual. Ese hombre natural es el que se deleite en los temporales, en los deleites temporales del pecado. Ese que no conoce de Dios, que estas cosas la llama locura. Por eso que ese es el hombre natural. Dos personajes que nos habla aquí. Pero usted, querido hermano, querido pastor, que te encuentras escuchando esta palabra en esta mañana, quiero decirte que tú no puedes ser como el hombre natural. Él hace cuantas cosas se le vienen a la mente. Todo pensamiento que se viene lo desarrolla. Pero el hombre espiritual debe practicar las cosas espirituales. Si tú y yo no practicamos esto, estamos fracasados. Pero una invitación esta mañana es que tú practiques, que tú te deleites en las cosas espirituales. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Así que vamos a avanzar, vamos a seguir y veremos la gloria del Dios Todopoderoso. No sé cuántas personas tienes como enemiga, cuántas te han maltratado física y psicológicamente. Tienes que perdonarle, pero todos tienen que tener una práctica. Si tú no entras en esa práctica, no puedes perdonar. Por eso el Señor nos llama a perdonar. Esto es el segundo aspecto. Pero tenemos un tercer aspecto o un tercer punto aquí, y es la compasión. ¿Qué significa la palabra compasión? Es un sentimiento de pena y de ternura que se identifica ante los males de los demás. Fíjese que la palabra compasión, tú te identificas con el problema del otro. Tú sientes lo que siente el otro. Pero si tú no pones esto en práctica, no sabes si tú eres compasivo o no lo eres. Bueno, la Biblia nos enseña claramente de la compasión. Mateo capítulo 9, verso 35. Dice que el Señor recorría las ciudades por todo lugar predicando su palabra. Y mirando la gente, habían cojos, paralíticos, habían gente con lepra, de toda clase de enfermedad en su cuerpo. Y él en ese momento, él dice, tengo compasión de la gente. Y dice, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que están desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Una pregunta que surge en esta mañana. ¿Tienes compasión del otro? ¿Sientes dolor por la otra persona? Si tú sientes eso, estás amando al Señor.
Pero si sientes rechazo, si no te comunicas con la otra persona, si tú no logras a entender que esto hace parte del paquete completo para entrar al reino de los cielos, la compasión, hay que ser compasivo, hay que ser misericordioso, hay que ayudar a los demás. Si tu corazón no es así, en esta mañana dile, Señor, derrite mi corazón como agua, transfórmalo, porque todas las cosas malas no están por fuera, sino están por dentro. El Señor dijo en cierta ocasión, los malos pensamientos, los hurtos, todo lo que viene de adentro, no, eso es lo que corrompe el hombre. Eso es lo que realmente tú tienes que pensar en esta hora y decir, Señor, transforma mi corazón, transforma mi vida, porque quiero ser compasivo como tú. Son prácticas espirituales. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Las prácticas espirituales hay que ejercerlas día a día para estar siempre conectado con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso. Pero si tú no practicas esto, dice que estás cerca de Dios, pero te encuentras lejos. Pero Dios quiere que estemos cerca. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes o a vosotros, nos dice el Señor escribiendo a Santiago, o el apóstol Pablo escribiendo a Santiago. De tal manera que hay que ser compasivo. La persona que es compasivo siente el dolor ajeno y busca el bien de los demás. Así que te invito para que pienses y empieces a practicar esto que dice la palabra de Dios. El hombre natural practica siempre lo malo, siempre vive pensando cosas feas, pero usted y yo que somos espirituales tenemos que cada día más y más acercarnos a Dios y podemos practicar realmente lo que dice su palabra gloriosa. Otra práctica importante que debe tener todo cristiano y todo aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque en esta mañana están escuchando cristiano y no cristiano. Hay impíos con obras de justos y justos con obras de impíos. Hay personas sin ser cristianas practican la justicia, pero sin embargo les falta convertirse al Señor. Otro punto importante aquí es la oración. ¿Qué significa esa palabra oración? Significa hablar con Dios. Sin oración no hay victoria. Sin oración no podemos conectarnos con el Dios soberano. Sin oración estamos caídos espiritualmente hablando, porque el único medio, ese es uno de los medios más bien, de conectarse con el Señor es orando. ¿Estás orando, querido hermano y amigo, en esta mañana? No me responde, esta es otra pregunta retórica. Tu relación con Dios, dependiendo la cercanía con Dios, así va a ser tu éxito en el Señor. Pero si está lejos de Dios, fracaso total. Dios nos llama en esta mañana a ser victoriosos. La Biblia nos dice que vamos de victoria en victoria. Pero ¿en quiénes se cumplan esto? ¿En quiénes se cumple esto? En aquellos que realmente adoramos al Señor. Lo buscamos en súplica y ruego. ¿Cuántas peticiones tienes presentes en la presencia de Dios en esta hora? ¿Cuánto tiempo tienes de tenerla ahí aguantada? Pero por el hecho de no buscar de Dios no han sido resueltas. Dios te está escuchando si tú clamas, si tú oras. La Biblia dice en Jeremías 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sigue clamando, no desista, sigue gimiendo. La oración es fundamental, pero tienes que entrar en la práctica. No tengo fuerza para orar, ora sin fuerza.
porque el que da la fuerza es el Señor Jesucristo. No crea que te la sabes toda, no, no. Pon esos conocimientos y esas debilidades en la presencia del Dios vivo. En esta hora, el Señor quiere que te ejercites en las prácticas espirituales. La Biblia nos habla de una historia muy bonita, la historia de Esther. Nos habla de esta mujer, era una reina. Sin embargo, cuando su pueblo iba a ser destruido, ella se metió en oración y también en ayuno, que esa es otra práctica espiritual. Hay situaciones, querido hermano y amigo, que tú y yo tenemos que meternos un poco más en la presencia de Dios, porque hay situaciones que no se resuelven con oraciones sencillas, de 5 minutos, 10 minutos, no, no. Hay oraciones que tienes que clamar, que tienes que gemir. Y esta mujer, a pesar de que vivía bien económicamente porque era una reina, ella se metió. El pueblo judío iba a ser destruido, pero ella dijo, pase lo que pase, el cetro se tiene que romper. En esta hora, ¿cuáles son tus peticiones? ¿Cuál cadenas tienes que romper? Porque en esta hora el programa es rompiendo cadenas. Preséntese en la presencia del Señor. No te afanes, pero tienes que orar. Tienes que buscarle en cuerpo y alma. Metete en el secreto de Dios y decirle, Señor, yo quiero más y más de ti. Tú sabes por la que estoy pasando. Tú sabes por la que lo que estoy viviendo. Y Dios te va a escuchar. Dios me va a escuchar. Pero tienes que entrar en la práctica. Todo lo que no se practica se olvida. Todo aquello que realmente no se ejercita se olvida. Por eso búsquela a Dios en oración más y más. Y para terminar tenemos el último punto y es la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Bueno, es un sentimiento o estimación que obliga a una persona a estimar el beneficio a favor de otra persona o que le ha hecho un favor. La Biblia nos enseña claramente de 10 leprosos. Sabe que en esta mañana Dios quiere corazones agradecidos. También esta es una práctica. Cuando tú no agradeces a los demás, cuando tú le das gracias a las otras personas por el favor que te han hecho, tú no eres agradecido, sino desagradecido. Pero Dios quiere corazones en esta hora agradecidos. Y las escrituras nos enseñan que habían 10 leprosos y vinieron al Señor y a Dios a todos los sanó. Todos 10 el Señor los sanó. Todos se fueron sanos, pero solo se devolvió uno. Le vino a dar la gracia al Señor. Y el Señor le dice, no fueron 10 los que yo limpié, no fueron 10 los que yo sané. ¿Cómo es posible? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde? Se fueron. Pero el Señor quiere en esta hora corazones agradecidos. Si tu corazón hasta el día de hoy no le da gracias a Dios por todo, empieza desde hoy. Hoy, ya el ayer pasó. Pídale perdón al Señor. Dile, Señor, ayúdame a tener un corazón agradecido. Todas las cosas están en el corazón porque Proverbios 4, verso 23 dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Cuando la Biblia nos enseña el corazón, no nos habla de el que bombea la sangre, no, nos habla de la mente, de la forma de pensar, de actuar del ser humano. Pero como somos espirituales, la única forma de pensar como Dios quiere que pensemos es practicando las cosas espirituales. Sí, querido amigo y hermano, reflexiona, piensa en esta hora las grandes promesas que hay en la palabra de Dios, pero tenemos que ejercitar, practicar, gloria al Señor, lo que dice la palabra del Dios vivo. Ser agradecido es darle gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, pero un corazón agradecido no sabe estar con lo poco, sino con lo mucho.
En esta hora Dios nos hace un llamado a ser agradecidos. Tenemos que entrar en esa práctica. No seamos como los 9 leprosos. Se fueron y se olvidaron de que tenían que darle gracias a Dios por ese favor recibido. Así que en esta hora vamos a practicar lo que dice la Escritura. En el nombre glorioso de Jesús. Dios les bendiga a todos y que pasen un feliz día. Paz de Cristo. A Jesús seguiré.